Había esperanza. Vale, lo fuimos a la chucha, ya se acabó toda la weá. Salvo un milagro futbolístico, Chile va a quedar por tercera vez consecutiva fuera de una Copa del Mundo. Como un equipo que salió bicampeón de América en 2015 y en 2016, 10 años después no puede clasificar a una Copa del Mundo que otorga 7 cupos. No. 6,5 en realidad porque hay un repechaje, pero ni siquiera le da para eso. ¿Qué se hizo mal? ¿Quién falló? ¿Se puede hacer algo para revertir esta situación lamentable? Revisemos en el siguiente vídeo qué es lo que llevó al fútbol chileno a esta lamentable situación. ¡Que corra video! Las razones del fracaso del fútbol chileno son muy profundas, pero para entender este caso específico, por qué en estas eliminatorias tan fáciles, entre comillas, Chile no clasifica al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, hay que remontarse a finales del 2020. En ese momento, el presidente de la NFP, Pablo Milad, decidió contratar como gerente de selecciones nacionales a Francis Caguigao. Y usted se preguntará, ¿quién es? Bueno, él había trabajado 23 años en el Arsenal de Inglaterra. En su currículum decía que él era supuestamente responsable de reclutar figuras tales como Thierry Henry, Mikel Arteta y Alexis Sánchez, entre varios. Él llegaba, y leo textual del comunicado de la NFP, que todavía está ahí, lo pueden leer ustedes también, a establecer una línea de trabajo y una política de largo plazo para lograr el éxito de nuestras selecciones. Su primera misión era encontrar un técnico para reemplazar a Reinaldo Rueda, que se iba tras un inicio malo de las eliminatorias. Reinaldo Rueda había llegado bajo el alero del presidente Arturo Salá. Si bien estábamos en medio de una pandemia y no era tan fácil contratar a cualquier entrenador como hoy, Pablo Milad tenía la oportunidad de traer un técnico potente, reputado. Sonaban Ariel Holland, José Pekerman y Gabriel Heinze. ¡Mi nombre! Finalmente fue Martín Lazarte el elegido para seguir el camino de Rueda rumbo a Qatar 2022. Curioso que teniendo un gerente deportivo de pasado europeo hayan optado por un entrenador archiconocido en el fútbol chileno. Había dirigido a la Católica, había sido campeón con la U. Pero bueno, démosle el contexto, pandemia, que Martín Lazarte tenía un departamento en Chile. El punto es que no le fue bien a Lazarte. Chile no clasificó al Mundial de Qatar, terminó séptimo en esa eliminatoria y cuando quedó eliminado terminó el contrato del uruguayo y había que buscar un nuevo entrenador. Y ahora sí, uno pensó que con Caguigao, ex Arsenal, se podía seducir a un técnico de trayectoria. Sonó Pellegrini, sonó Becasese, sonó Beñat San José también. Lo cierto es que estuvo a nada de cerrar con Matías Almeida, técnico de San José Earthquakes por esa época, pero que no pudo poner fin a su contrato con el club de la MLS y hubo que buscar un plan B. Eduardo Berizzo apareció en el horizonte. Muy feliz de estar aquí. De nuevo, un técnico muy conocido en Chile, fue ayudante de Bielsa, fue campeón en O'Higgins como entrenador principal, tenía una buena experiencia en Europa, no era un nombre descabellado. Con esta contratación vuelve a saltar de nuevo el nombre de Caguigao. Con tantas conexiones en Europa, traer un técnico que lo podría haber fichado cualquier dirigente chileno no es mayor mérito. Pero bueno, me marcho. Terminó ese año, Caguigao se fue del fútbol chileno, ganaba $30,000 mensuales, no es poco. Llegó prometiendo salto de calidad, terminamos retrocediendo y perdiendo plata. Y no dejó nada más que una pelea con Guarelo en Radio ADN. Yo lo que sé es que tú metiste la gamba y tuviste que pedir perdón. No, señor. Un desastre el paso de Caguigao por Chile. Pero vamos a Berizzo. Él asume en junio del año 2022. Días antes que Chile empezara una gira por Asia, donde tenía 3 partidos amistosos. Berizzo, que no armó esa nómina, podría perfectamente haberse bajado de la gira, dejar que dirigiera Patricio Ormazábal, el técnico de la Sub-20, pero se subió al avión, se comió 2 derrotas seguidas, una con Corea, donde fue un homenaje por el partido 100 de Heung-min Son, más que un partido amistoso. Y minuto 90, golazo de Heung-min Son. Me están weando. El análisis serio con Berizzo empieza en septiembre del año 2022. Jugó 2 partidos en Europa, uno con Marruecos, que perdió feo. Le dieron un baile realmente a Chile, pero Marruecos venía bien, de hecho terminó entre los 4 mejores del Mundial. Y un empate 2-2 con Qatar, muy pobre. Un partido flojo de Chile, por lo menos convirtió goles, pero de esa primera doble experiencia con Berizzo ya, con tiempo de entrenamiento, las sensaciones que quedaban no eran buenas. Luego en octubre la NFP fue incapaz de cerrar partidos amistosos. ¡La puta madre! Y tuvimos que saltar a noviembre, justo cuando iba a empezar el Mundial. Chile juega con Polonia, pierde 1-0. El equipo iba a disputar la Copa, de hecho jugó el famoso partido con Argentina. Y
Empató 0-0 con Eslovaquia en un partido que era francamente un homenaje a Marek Hamšík, que dejaba su selección. Casi no hubo rival preocupado mucho de jugar. Y así se cerraba el 2022 para Berizzo, que el 2023 exigía trabajo y por eso en la fecha FIFA de marzo solo se programó un partido amistoso. El objetivo era tener mucho entrenamiento. Aunque jugó mal el primer tiempo y perdió 2-0, lo alcanzó a remontar con gran actuación de Alexis Sánchez, que en esa época brillaba en Olympique de Marsella y ganó 3-2 ese partido. Luego, misma excusa, mejor no viajar, trabajar harto. Se armaron amistosos en Chile. De ribetes menores. Jugó contra Cuba, ganó 3-0, contra República Dominicana 5-0 y después fue a Bolivia, empató 0-0 en una primera señal de que las cosas no estaban tan bien como parecían las goleadas. Pero vamos a la hora de la verdad. Cuando empezó esta eliminatoria rumbo al Mundial 2026, fue en Uruguay contra su mentor Marcelo Bielsa y el baile fue de proporciones. No sé qué quiso hacer Berizzo, inventó un equipo rarísimo, un 4-4-2 con Mesatú y Aravena haciendo la banda derecha, Suazo y Brereton la banda izquierda y Diego Valdés con Marcelino Núñez como delanteros. Mira esa weá, hermano. Fue un desastre, pudo ser peor y el gol de Vidal al final, que entró en el segundo tiempo, estaba medio lesionado, adornó un poco el resultado. Después de ese estreno de pesadilla, recibió a Colombia en el Estadio Monumental. Una Colombia muy distinta a la que juega hoy. Era un equipo lleno de dudas, que además pasaba por una situación muy delicada porque el papá de Luis Díaz estaba secuestrado. El delantero del Liverpool jugó de todas maneras, no tuvo un gran encuentro, pero Berizzo empezó a mostrar sus falencias al borde de la cancha. No atinó nunca a sacar a Vidal, que estaba visiblemente agotado en el segundo tiempo, esperó hasta el minuto 73 para reemplazarlo. Su segundo cambio fue Juan Delgado por otro lesionado, por Catalán, y el único intento por tratar de cambiar la suerte fue el ingreso de Aravena por Brereton, que estaba agotado de tanto correr como volante por izquierda. No le alcanzó, Chile empató y perdió una oportunidad de sumar 2 puntos más. Un mes después de nuevo se enfrentó como local en el Monumental ante Perú. Fue un triunfo, es cierto, pero Chile jugó muy mal. Perú ofreció poquísimo. Chile mantuvo hasta muy entrado al partido a 3 volantes defensivos: Echeverría, Pulgar y Felipe Méndez. Se había abierto la cuenta en el minuto 74, gol de Valdés tras un córner de Alexis, y al final se adornó el resultado con un gol de Marcelino Núñez, pero lo cierto es que Chile jugó mal. El triunfo dejó malas sensaciones. Estas fueron ratificadas en Venezuela. Partido siguiente, como visitante, fue goleado, y aunque jugó un partido aceptable en el primer tiempo, un error de Pablo Díaz le costó el 1-0, hasta la expulsión de Marcelino Núñez Chile competía. Esto fue a los 15 del segundo tiempo. Después, con uno menos, con errores de los jugadores, el técnico tampoco aportó lo suyo, hizo muy malos cambios, partió al equipo en 2, dejó mucho espacio para que Venezuela contragolpeara, terminó perdiendo 3-0. Luego de este partido, Chile jugó los Juegos Panamericanos 2023. El campeonato chileno paró y se le entregaron los mejores jugadores del torneo a Berizzo para que ganara la medalla de oro. Los equipos rivales no podían ni siquiera calificarse de alternativo. Muchos trajeron juveniles, no era fecha FIFA, no había ninguna obligación de ceder jugadores. Y encima no gana. Villa. ¡Ándate a la concha de tu madre! Chile perdió la final contra un Brasil Y. No había jugadores conocidos. El medio se lo comió a Berizzo. Hizo un solo cambio en ese partido y con ese antecedente de haber perdido la medalla de oro, que además le significaba a Chile lograr su mejor actuación histórica en Panamericano, llegaba a enfrentar a Paraguay en el Estadio Monumental por una nueva fecha eliminatoria. El partido fue muy malo para Chile. No pudo aprovechar la expulsión de Robert Rojas al final del primer tiempo. No hizo cambios para tratar de ir con más gente arriba. Se congeló otra vez Berizzo. Terminó empatando 0-0 el partido. Perdió otra oportunidad de ganar puntos. Y tras el encuentro, sorpresivamente, Berizzo presentó su renuncia en una breve y emotiva conferencia de prensa. He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Bye, bye. Y dejaba sin entrenador a Chile a 5 días del partido con Ecuador en Quito. No se le puede negar que trabajó, lo que pasa es que al borde de la cancha tomó siempre malas decisiones. En favor de Berizzo, por lo menos no cobró indemnización, se dio cuenta que no había estado a la altura y por estos días eso se agradece, qué sé yo. Me gustaría poder quedarme para iniciar un proceso. Bueno, vamos al interinato que duró un partido en Quito contra Ecuador. Nicolás Córdoba fue el que asumió el técnico de la selección sub-20. Con el poco tiempo que tuvo para preparar el partido, Chile jugó bastante bien, cambió de esquema, jugó con 5 defensores. Y Ecuador, aunque se puso en ventaja en el minuto 20, nunca pudo superar mucho a Chile, que la verdad se mantuvo en partido hasta el final y hasta pudo empatar. Ben Brereton, que ingresó en el segundo tiempo de delantero, como pocas veces en esta eliminatoria, estrelló un cabezazo en el palo. Una derrota que dejó un buen sabor y que incluso pudo significar un punto más. Esto fue en noviembre.
y ya para marzo Chile tenía un nuevo entrenador. Ahora sí viene lo chido. Ricardo Gareca se anunciaba con bombos y platillos. Quería replicar lo que había logrado en Perú, con pocos jugadores, sin grandes figuras. En Chile dio entrevistas, llegó con anteojos de aviador. El ambiente era positivo y ese ambiente se trasladó a los resultados. Chile, en su primer amistoso, volvió a ganar después de 6 años a un rival europeo. 3-0 le ganó a Albania, jugando bien además. Luego perdió con Francia, como visita, 3-2, pero compitiendo, haciendo un buen encuentro. Y justo antes de la Copa América goleó al mismo Paraguay, con que Berizzo había empatado sin goles en la fecha anterior eliminatoria, 3-0. Había verdaderas razones para ilusionarse. Lamentablemente esa ilusión duró poco. La Copa América fue muy mala. Chile no ganó ningún partido y no convirtió ningún gol. Empató a 0 con Perú, perdió 1-0 contra Argentina y aunque tenía en sus manos la posibilidad de clasificar en la última fecha frente a Canadá, fue incapaz de ganar. También empató sin goles y quedó fuera en primera ronda del torneo. Es cierto, Gareca había llegado con la promesa de clasificar al Mundial y que la Copa América no era su prioridad, pero el torneo fue una señal de alerta por el discreto rendimiento del equipo. Además, esta Copa América dejó otro detalle, que era la tosudez o la obsesión de Ricardo Gareca con nombres que no rendían. Alexis Sánchez, Víctor Dávila, Diego Valdés, Eduardo Vargas se repitieron siempre, no convirtieron goles y las alternativas como Ben Brereton simplemente no le gustaban a Gareca. Llegó la hora de la verdad. El debut contra Argentina en Buenos Aires, septiembre del año 2024. El partido muy distinto al que se jugó en Estados Unidos. Argentina en el Monumental le pasó por encima a Chile, que casi no pateó al arco. Dávila, Valdés, Vargas, Osorio, Marcelino, Núñez, que tampoco había rendido, fueron titulares pese a su pobre Copa América. Hay que recordar que ya para este momento Colo-Colo había tenido una muy buena Copa Libertadores. Jugadores como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda ya habían probado con creces que rendían a nivel internacional, jugando buenos partidos en agosto contra Junior de Barranquilla. Sin embargo, el técnico no tomaba en cuenta el rendimiento de los jugadores locales y prefería morir con la suya. Pero fue ante Bolivia donde el argentino mostró que no estaba a la altura de las circunstancias. Bolivia, 67 partidos sin ganar como visitante, le dio una clase táctica a Gareca en el Estadio Nacional con un planteamiento muy simple. Le jugó a la espalda de Mauricio Isla aprovechando la velocidad de Roberto Fernández. Maravillosa jugada. Le ganó 2-1. El único gol de Chile fue además muy feo porque se lesionó el arquero Carlos Lampe y no hubo fair play. Pero independiente de las incidencias del partido, Gareca probó algo muy raro con Dávila de interior, mató a Ben Brereton sacándolo a los 35 minutos. Es cierto que ese partido probó con Carlos Palacio de titular, pero porque estaba lesionado Diego Valdés. Y en un momento entró Jan Meneses a tratar de dar vuelta al partido. Derrota histórica y nula autocrítica del DT. Chile permanentemente buscó y tuvo sus situaciones, de eso no me cabe ningún tipo de duda. Un mes después vino Brasil al Nacional. Chile no fue un desastre ese día. Brasil tampoco estaba jugando en su mejor nivel. Pero el agravante de este partido es que no supo aprovechar un gol al minuto de juego. Desconcentraciones al final de cada tiempo le permitieron a Brasil empatar y luego ganar el partido. Lo único positivo de ese partido es que debutó Cepeda, pero todavía lo peor estaba por venir. Fue en la fecha siguiente contra Colombia en Barranquilla donde Chile jugó el peor partido de la eliminatoria y el peor que tengo en mi memoria, incluso comparable al 0-5 recibido en Brasil el año 2005, cuando jugamos contra Brasil, que era una máquina, un Brasil que tenía a Ronaldo, Adriano en su mejor momento, Kaká, Cafú, Roberto Carlos, eran estrellas de otro calibre. A chance do segundo brasileiro, cruzamento, Kaká tocou pro meio, Robinho, olha o gol! Me duele el culo y no me puedo sentar. Volviendo a Chile-Colombia. Hay muy poco que rescatar de ese partido, aunque cabe recordar que Gareca insistió con Osorio, Valdés, Dávila y Vargas desde el inicio. Increíblemente, después de esos partidos, Gareca decidió irse a Argentina. Estuvo varios días fuera del país. Explicó que tenía que ir a ver a su madre, que tenía algunos compromisos familiares. El segundo mejor técnico pagado de Sudamérica, en lugar de quedarse en Chile a ver fútbol y tratar de superar la crisis brutal que estaba viviendo, se iba por varios días en la víspera de finales contra rivales directos, además, Perú y Venezuela. Inesperadamente, tras liberar de la nómina al lesionado William Alarcón, el técnico decide llamar a Arturo Vidal. Sí, el mismo jugador que lo había criticado por streams, que lo había hecho mierda en cada partido. No, vale, este bueno, no ve los partidos de la Copa Libertadores, ve solo el campeonato argentino. Entraba a la cancha del Estadio Monumental de Lima como capitán del equipo. Hablemos de contradicciones. Una locura. Gareca, obligado a hacer cambios por lesiones, como la de William Alarcón, pero también de Dávila, Osorio y Pulgar, no le quedó otra que mandar un equipo a la cancha distinto al que probablemente tenía en mente. A Echeverría por el centro, Vidal a la derecha, Pizarro a la izquierda.
El partido fue parejo, Chile pudo ganar y sobre todo sobre el final se vio cansado a Perú. Y en esos últimos minutos Gareca se congeló, no hizo cambio. Estaba cantado que Vidal estaba un poco agotado, que había nombres afuera como Cepeda que podían entrar a refrescar piernas, pero no hizo cambio y pasaron los minutos hasta que a los 94, cuando ya todo terminaba y había una pelota detenida en contra, ingresaron Pavés y Felipe Mora a la cancha a defender una pelota detenida en el último minuto. Insólito. Tan frío entró Felipe Mora que en esa última jugada del partido hizo un tonto penal. ¡No! Para suerte de Gareca y de Chile, el VAR anuló la falta por posición de adelanto, se salvó Gareca de un papelón y Chile rescató su primer punto con el técnico argentino al mando. Lo siguiente fue el momento más feliz de Gareca como técnico de Chile. Su primer y único triunfo hasta ahora en partidos oficiales. No fue fácil, Venezuela estuvo en ventaja 2 veces durante el partido, pero Chile lo terminó ganando 4-2 con una actuación brillante de Lucas Cepeda, que no iba a ser titular en el partido, pero en la previa se lesionó Valdés. Entonces, el equipo que terminó jugando, que además contó con Ormazábal como lateral derecho, el jugador de la U, que reemplazó al suspendido Felipe Loyola, fue más el que pudo poner, más el que quiso poner Gareca. Y así fue como cayeron los primeros 3 puntos. Esto fue en noviembre del 2024 y Chile no volvía a jugar hasta marzo del 2025 contra Paraguay. En el intertanto, Gareca desapareció. ¡No mames, otra vez! Solo estuvo algunos días en Chile para preparar un amistoso contra Panamá con jugadores del medio local ambos, no es fecha FIFA. Chile ganó con mucha comodidad 6-1 a un equipo muy discreto y las conclusiones de ese partido es que Gareca lo hizo solo por cumplir, porque ni siquiera Nicolás Guerra, que hizo 3 goles en ese partido, se ganó un lugar en la nómina de marzo para los partidos eliminatorios, es decir, el partido se jugó porque tenía que jugarse. Con las expectativas renovadas llegamos a ese partido con Paraguay. Era un buen momento para enfrentar a un Paraguay que había visto frenado ese ímpetu que tenía cuando llegó Alfaro. Aunque algunos sostienen que Chile jugó bien, lo cierto es que el cuadro de Alfaro se dio a ratos la iniciativa, no pasó grandes zozobras atrás y fue muy superior, sobre todo en cada pelota detenida, donde más se nota el trabajo del entrenador. Paraguay fue un paso adelante siempre, hizo un cambio en el entretiempo para recuperar el control del juego mientras Gareca esperaba que le hicieran un gol para reaccionar. Justo antes del 1-0 iba a entrar Diego Valdés por Aravena, pero ante el gol guaraní el técnico decidió hacer el cambio de todas formas, pero pese a la desventaja esperó 10 minutos más para reemplazarlo. Sampedri, Aránguez, Cabral entraron cuando ya Paraguay estaba metido en el fondo. Y al final también entró Darío Osorio, pero 7 minutos. Y lo hizo ingresar por Cepeda, que era el mejor jugador de Chile. Y otra oportunidad perdida por Gareca y donde Chile fue superado por el equipo rival en todo, desde lo estratégico, desde lo futbolístico y desde las decisiones que tomaron los entrenadores durante el partido. Por eso, independiente del empate ante Ecuador, lo lógico es que Chile no vaya al próximo Mundial. Yo desde que llegué a Perú, todos los procesos los inicié yo. Este es un proceso arrancado. Ahora, que me trajeron para corregirlo, por supuesto, y que yo tuve y tengo la intención de corregirlo, por supuesto. Y en este proceso, cuando yo lo reemplacé, digamos que bajó un escalón. Por eso la gente se manifiesta, por eso están las críticas que están. Yo creo que tenemos equipo como para estar mucho mejor. No sé qué autocrítica quiere que haga. ¿Qué he hecho mal? Bueno, sin lugar a duda, habrá cosas que no se habrán hecho bien, o sea, eso será motivo de un análisis propio, mío, o sea, personal. ¡Viejo sinvergüenza! Lo triste es que pese a la crisis profunda que vive nuestro fútbol a todo nivel, a lo mal que está nuestro campeonato, a los errores que ha cometido Pablo Milad como presidente, a la cantidad de malas decisiones que se han tomado en torno a la selección nacional, estas eliminatorias presentaron oportunidades objetivas donde Chile pudo sumar más puntos de lo que tiene. Es una cuestión matemática. Y ante Ecuador, en la última fecha, si hubiésemos tenido ambición en el segundo tiempo, perfectamente podríamos haber ganado el encuentro. 2 puntos más. En resumen, siendo súper optimista, Chile podría tener 14 puntos más en las eliminatorias y estar peleando una clasificación directa. Imaginación. Esto es un fracaso estrepitoso por donde se mire. Y si usted ha estado medio desconectado y se pregunta ¿qué pasó entre ese equipo que fue bicampeón de América y el actual, que es una lágrima, que es una sombra, que no se parece en nada al equipo que alguna vez fue competitivo? En este vídeo se lo tratamos de explicar. Si te gustó el vídeo, suscríbete al Balón, apóyanos, hazle like, comparte, sé parte de nuestra comunidad, ayúdanos. No sé qué más decir. Adiós. Balón.